Hola amigos, soy Iñaki López. En este vídeo voy a hablarles de las novedades que presentó Apple para su nueva gama de productos de otoño 2022. No sé ni por dónde comenzar. Las novedades me dejaron emocionadísimo. Presentaron los nuevos Apple Watch, AirPods Pro y iPhones. Creo que lo que más me gustó fueron los nuevos teléfonos iPhones, pero mejor vayamos por orden. Comenzaron anunciando su nueva gama de relojes. Y empezamos con el Apple Watch Series 8, que trae funcionalidades de salud femenina, recopilando información de temperatura que puede ofrecer una ventana de fertilidad y desviaciones en el ciclo, haciendo hincapié en la privacidad de la información. También tiene detección de accidente de coche con un acelerómetro que registra hasta 256 G. Apple garantiza un día de autonomía, añadiendo un modo Low Power que permite una autonomía de hasta 36 horas y estará disponible el 16 de septiembre. A continuación, anunciado el Apple Watch SE. El nuevo reloj barato de Apple llevará el mismo procesador, las nuevas opciones de seguridad y emergencia que el Series 8. Tiene también la función de detección de caídas pensada para las personas mayores, que avisa a un familiar si el usuario se cae y no se levanta. Funciones de control de sueño mejoradas con un seguimiento más detallado. Modo familiar muy útil para controlar los Apple Watch de los niños o las personas mayores. Y estará disponible el 16 de septiembre. Por último, presentaron el Apple Watch Ultra, el modelo más profesional con carcasa de titanio y cristal de zafiro. El tope de gama de los Apple Watch con un nuevo botón de acción, pantalla más grande y pulseras rediseñadas. Una pantalla con mucho más brillo, así como también una autonomía de 36 horas y hasta 60 horas en modo Low Power. Tiene modos avanzados de deporte, seguimiento ultra preciso con un GPS de doble banda capaz de rastrear de forma precisa. Dos altavoces en su interior, incluyendo la sirena de 86 decibelios. Apple lo certifica para un buceo de hasta 40 metros de profundidad y estará disponible a partir del 23 de septiembre. Seguidamente anunciaron los AirPods 2 Pro. Llegan con el nuevo procesador H2, que se encarga de gestionar todo lo referente a la cancelación de ruido, la gestión de la calidad del sonido y de su conectividad. Tiene soporte de audio espacial, cancelación de ruido activa que permite ajustar la cancelación de ruido de forma dinámica a medida que te mueves, y permite cancelar el doble de ruido que la generación anterior. Tiene soporte táctil de toques y permite deslizar el dedo para ajustar el volumen. La caja monta un pequeño altavoz para encontrarla y puedes cargarla con el cargador del Apple Watch. Y llegará a las tiendas a partir del 23 de septiembre. Por último, llegó la tan esperada presentación de la nueva gama de teléfonos. Comenzaron por el iPhone 14 con 6.1 pulgadas y el iPhone 14 Plus con 6.7. Mantienen el notch en ambas pantallas y el mismo procesador, el Apple A15, que tiene el iPhone 13 Pro. En cuanto a diseño, se podría decir que es igual que a sus antecesores. Las pantallas OLED consiguen alcanzar 1200 nits de brillo y un amplio rango de colores a la hora de reproducir cualquier tipo de contenido. Cuentan con una cámara principal de 12 megapíxeles junto con un sensor ultra gran angular con campo de visión de 120 grados también con 12 megapíxeles.
Los cambios hacen que el sensor principal sea mucho más luminoso, siendo eso un punto clave a la hora de hacer fotografías nocturnas o en malas condiciones de luminosidad. Integran el modo de vídeo 4K Dolby Vision para conseguir grabar imágenes con alto rango dinámico. La cámara frontal ha actualizado el sensor pasando a ser de 12 megapíxeles e integrando la característica del autofocus para realizar mejores capturas personales. Integran el envío de mensajes satelitales en caso de emergencia. Para hacerlo se ha de apuntar directamente a los satélites, por lo que ha sido necesario crear una interfaz que indica la posición de los satélites. El iPhone 14 llegará a las tiendas el día 16 de septiembre y el iPhone 14 Plus llegará el 7 de octubre. A continuación y por último llegó la tan esperada presentación del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Llegan con una pantalla OLED con resolución XDR Retina de 6,1 y 6,7 pulgadas, un brillo potenciado que alcanza hasta los 1600 nits y picos de hasta 2000 nits cuando está a pleno sol. Cuentan con ProMotion y True Tone, con lo que mejora la nitidez con una tasa de refresco variable de 1 Hz a 120 Hz y ajusta el color de la pantalla a la luz ambiental. Han conseguido reducir el espacio que ocupa el sistema de reconocimiento de Face ID, creando un notch con forma de isla que se separa del borde superior llamado Dynamic Island, aprovechando el espacio que ocupa el notch para mostrar notificaciones dinámicas, para ofrecer información útil para el usuario en cada momento. Otra de las novedades es el modo Always On Display. Muestra información relevante en la pantalla, con un consumo muy bajo gracias a la tasa de refresco a 1 Hz, para minimizar el impacto en la batería. Vienen con el nuevo procesador Apple A16 Bionic de 6 núcleos, con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, con los que consigue mejorar el rendimiento con un 20% menos consumo. Sistema Neural Engine de 16 núcleos que aporta una mayor ancho de banda. Función de detección de choques como en los nuevos relojes Apple Watch Series 8. Cámaras con más megapíxeles. En concreto, con un nuevo sensor de 48 megapíxeles para la cámara principal. La segunda cámara mantiene los 12 megapíxeles y el gran angular también de 12 megapíxeles y un campo visual de 120 grados, ofreciendo 4 veces más resolución que los modelos anteriores. En cuanto a sus prestaciones de video, esta nueva generación mejora sus capacidades con un nuevo modo cinemático que permite crear contenido HDR en Dolby Vision en 4K a 30 FPS, así como un modo de acción que graba potenciando la estabilización. Apple asegura que permite reproducir hasta 23 horas de vídeo en el caso del iPhone 14 Pro y hasta 29 horas para el iPhone 14 Pro Max. Ambos modelos llegarán a las tiendas el 16 de septiembre. Amigos, este ha sido el resumen de la presentación de los nuevos productos de Apple. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para que no se pierdan mis resúmenes semanales de tecnología. Da like, dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.